Como les comentaba, es un curso introductorio, un curso en el cual necesitamos adquirir ciertas destrezas y ciertas habilidades, conocer lo básico para poder hacerlo complejo. Voy a ingresar al icono de mesa de trabajo ubicado por barra, atajo Shift O. Me voy a dedicar a eliminar mesas de trabajo. Me voy a quedar únicamente con 2 mesas de trabajo. En este caso tengo una sola. La voy a colocar tamaño carta horizontal, y en base a esta que tiene esa característica de tamaño carta horizontal, con la tecla de Alt la voy a duplicar hacia un lado. Hago uso de la herramienta de mover para salirme de este contexto de edición, y con la herramienta de zoom, cuyo atajo es la Z, o haría clic directamente en la barra, pues procedo a acercarme. Organizo un poco mi interfaz. Como tal, lo que les quiero comentar un poco tiene que ver con lo que son las formas básicas. Las formas básicas es el principio para hacer todo lo demás. De hecho, sale lo más complejo en función de relacionar o interrelacionar las formas básicas, ¿no? Sobre todo para crear iconos, emblemas, pictogramas. Las opciones o el panel de formas básicas lo conseguimos en la barra de herramientas. Clic sostenido, mantengo pulsado y suelto. Hago flotante el panel. Estas serían las formas básicas cerradas. Formas básicas abiertas, clic sostenido, suelto al final, y aquí la tengo. La principal característica o atributo de las formas, creo que voy a iniciar primero con las formas cerradas. Si yo tomo la primera y hago un rectángulo, arrastro y suelto, estoy generando un rectángulo con una medida aleatoria. El principal atributo o característica a nivel de apariencia, a nivel visual, de lo que son las formas, los objetos, los elementos, es el relleno y el trazo. Dada esta característica, podemos notar que este sería lo que corresponde al relleno, y el de acá atrás a lo que es el trazo. Tiene una diagonal roja, eso implica que este objeto no tiene contorno. Si yo quisiera añadírselo, tiene que estar seleccionado, tiene que estar activo. Para que lo esté, al igual que las mesas de trabajo o el soporte en el cual trabajamos, al estar seleccionado se va a hacer visible tu bounding box o caja delimitadora con puntos de control. Eso implica que el objeto está activo. Traemos en primer plano lo que es el trazo y le damos doble clic. Entraríamos a lo que es el selector de color de Adobe, y aquí pues nosotros asignaríamos un color de trazo. Hacemos clic y de esta forma el color se ha asignado y es el rojo a el trazo. Importante, debemos tener seleccionado el objeto. Si no, la selección no aplica. Entonces, estando activo el objeto y sin hacer clic antes, no vaya a ser que se pierda dicha selección, ingresamos con doble clic al selector de color de Adobe. Aquí nosotros tenemos lo que es el color, el matiz o el tinte, y de este lado nosotros modificamos lo que es la saturación. De este lado en horizontal, más saturado hacia la derecha, menos saturado hacia la izquierda, y en vertical modificamos lo que es la luminosidad, más luminoso hacia arriba y menos luminoso hacia abajo. Una vez que nosotros tomamos la decisión, pues simplemente validamos y hacemos clic en OK. Modos o espacios de color básicos son RGB y CMYK, digitales o para impresos, pero también, por ejemplo, si soy ilustrador, pues se utiliza mucho el modo o espacio de color HSB. Este espacio o modo de color hace referencia precisamente a estas características de tono, saturación y contraste. Y si por ejemplo soy un programador o desarrollador web, se manejan por un código hexadecimal que está compuesto por letras y por números. Ellos básicamente componen de esa forma, y si yo me acerco puedo notar cómo el cambio se ha efectuado. De la misma forma, si yo quisiera cambiar el color frontal o color de relleno, en este caso simplemente lo traigo a primer plano y le doy doble clic, selecciono, pero fíjense como no basta con simplemente seleccionarlo desde la banda de colores que hace referencia al tinte, sino luego tengo que venir a esta casilla para que realmente sea confirmado, y lo valido en OK. De esta manera lo he modificado. La herramienta rectángulo forma parte de lo que es el conjunto de las formas básicas cerradas, y simplemente arrastro y suelto, estoy creando un rectángulo de manera aleatoria. Si desde una esquina presiono la tecla de Shift, estoy creando un recuadro 1 a 1. Ahora, si yo quisiera crearlo de manera específica, hago clic y suelto. Ya no es clic y arrastrar, sino clic y soltar.
en el cual podemos asignar pues la medida. Si yo la doy proporcional en ancho y alto, pues obtengo un cuadrado, y si modifico en una u otra, pues obtendré un rectángulo. Por ejemplo, si fuese una tarjeta de presentación, sería 8×5, que es el estándar, y le doy clic en OK. Si me voy aquí en transformar en barra de control, puedo verificar que esa es la medida que tiene. Una opción para corroborar las unidades de medida es tener visible lo que son las reglas. Activan por panel desde el menú ver reglas. Si están ocultas, presiono control R o comando R y se hacen visibles. Si quisiera ocultarlas, también con el mismo atajo lo consigo. Teniendo visibles las reglas, botón derecho, y puedo verificar que la unidad está en centímetros. Por ejemplo, que haya dado de alta el documento y de pronto me equivoqué y está en pulgadas, y voy a diseñar una tarjeta de presentación de 8×5 centímetros, pues obviamente no va a coincidir, y mediante esta opción directa, botón derecho sobre la regla, yo puedo corroborar si la unidad de medida es la correcta. Esta operación que yo he realizado aplica para todas. Entonces fíjense que yo simplemente arrastro y estoy generando aquí un rectángulo cualquiera, con la característica adicional de que tiene bordes redondeados. Si presiono la tecla de Shift, sale proporcional, y si hago clic y suelto, tengo la característica por panel. Por tener esta opción de esquinas redondeadas con respecto a la anterior, que tiene que ver con el radio de vértice, que se puede modificar. Lo interesante es que en las versiones actuales, como pueden notar, la forma tiene unos nodos. Con arrastrar yo puedo modificar esos nodos directamente habiendo construido la forma. Y un método clásico, cuando estos nodos no existían, lo que se estilaba es que mientras yo arrastraba y sin soltar el clic del mouse, yo podía presionar las teclas en el teclado de flechita hacia arriba o flechita hacia abajo para modificar la característica de curva. De hecho, no sé si logran apreciar, pero en ese pequeño panel gris, en donde me muestra el ancho, el alto y el radio, al yo presionar la direccional de tecla, la flechita hacia arriba en el teclado, aquí estoy aumentando la característica de curva, y si presiono la flechita hacia abajo, estoy modificando entonces la característica de curva con tendencia a que sea vértice, cada vez más pronunciado. Y si presiono la flechita hacia adelante o hacia atrás, lo que hago es que se va hacia los incrementos al extremo, prácticamente un círculo o prácticamente un cuadrado. Tengo el círculo, simplemente lo arrastro, hago una elipse. Si quiero proporción, entonces la clave en los programas de diseño, siempre y cuando yo quiera mantener proporciones al momento de construir o redimensionar, es mantener pulsada la tecla de Shift. Sabemos entonces que soltamos mouse y después soltamos la tecla, en este caso Shift. Con respecto a las herramientas que siguen, herramienta polígono aplica todas las funciones en las cuales les he mencionado. Lo único que al ser un polígono regular, pues entonces el Shift no afecta. Shift lo que haría aquí sería posicionarme la figura sobre su base. ¿Sí? Entonces fíjate que aquí yo estoy así como inclinado sobre un vértice, pero si yo presiono Shift, él se posiciona sobre uno de sus lados como base. Algo interesante, algo adicional aquí que pudiese comentarles con respecto a un atajo es que si yo mientras arrastro, antes de soltar, direccional de tecla hacia arriba aumenta cantidad de lados y direccional de tecla hacia abajo disminuye cantidad de lados hasta llegar a un mínimo de 3. Si presiono la tecla Shift, se posiciona sobre su lado. Aplica lo mismo con la estrella, la puedo seleccionar y hacerla. Si hago clic y suelto, puedo establecer radio 1, radio 2 y cantidad de puntas. Y si yo arrastro y utilizo direccional de teclas, flechita hacia arriba, flechita hacia abajo, puedo aumentar y disminuir pues cantidad de puntas y suelto. Esto sería lo que corresponde a lo que son las formas básicas cerradas. Hay una última forma aquí que no es ninguna forma básica, como una forma prediseñada, pues su posición no está como muy acorde con el resto, porque estos son formas primarias, pero esta es una forma preconcebida. Simplemente arrastro y suelto, y es flare o herramienta de destello. Es un destello vectorial, como una especie de brillo, pero bastante intrincado, bastante elaborado, que en algunos contextos se puede utilizar para posicionarlo sobre algún elemento, o de luz parásita, que se utiliza con fines artísticos en el ámbito de la fotografía y bueno, por supuesto también en el ámbito de la ilustración.